Sí, muy bien. Muy bien, ¿por qué se refiere a los 62 puntos de la vida del evangelista? Es la pregunta. Eh, los 62 puntos de la vida del evangelista son respuestas que uno va recibiendo dentro del campo. Por ejemplo, algunas iglesias, ¿no?, me han preguntado, pero ¿por qué usan tantos términos? ¿Por qué usan 21 puntos? ¿Por qué usan 20 estrategias? ¿Por qué usan 9 puntos de la comunicación? ¿Por qué usan, no? ¿Por qué usan tantos términos? Y la realidad es que no todos reciben estas respuestas. Se quedan sorprendidos cuando ven que estamos recibiendo tantas respuestas en el campo. Se sorprenden porque ellos no reciben estas respuestas. Se sorprenden porque estos 62 puntos no lo han experimentado en sus vidas. Entonces, como no lo han experimentado, no tienen qué respuesta dar. No es que nosotros seamos arrogantes, decir solamente nosotros, no, sino que tenemos que ver cuál es la realidad del campo. La realidad del campo es donde muchas iglesias no están teniendo respuestas bíblicas, no están teniendo tantas respuestas como deberían tener, porque este evangelio, Cristo tiene una sola iglesia en todo el mundo, y deberían recibir estas respuestas. Se refiere a estas respuestas tanto en el ministerio que comenzó el pastor Ryu hace más de 30 años atrás y las respuestas que él ha venido recibiendo en el campo. Ahora, en Latinoamérica tampoco hemos recibido los 62 puntos completos, porque como les expliqué las 20 estrategias bíblicas, todavía falta algunos entrenamientos, todavía falta algunos sistemas, todavía falta algunos puntos importantes allí para Latinoamérica. Pero entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que ponerlo en oración. Son respuestas sí, pero son respuestas que tenemos que ver en nuestros campos respectivos. Porque el mismo evangelio que se predicó en el aposento alto de Marcos es el mismo evangelio que estamos recibiendo hoy. Esto lo confirmamos mediante la palabra. Y Dios no ha dejado de obrar. Dios sigue obrando. Dios no ha dejado de responder. Él sigue respondiendo. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos nosotros también, como pueblo latinoamericano, recibir estas mismas respuestas. Hay un fluir siempre del Espíritu Santo. Comenzó con Europa, luego Estados Unidos, y ahora este fluir de las respuestas está bajando también a Asia, ya lo vimos con Corea del Sur, y está bajando a Latinoamérica y África. Entonces tenemos que orar por estos campos, porque estas respuestas vienen, no es que no van a venir, porque así es la historia bíblica. Por eso se refiere a estos 62 puntos de la vida del evangelista, a las respuestas que debemos recibir nosotros como evangelistas. ¿Que pueden haber muchos puntos más? Por supuesto que sí, ¿no? Pero se pone así de un término general para poder saber, a eso se refiere. Por ejemplo, nosotros siempre decimos evangelización mundial, pero ahora en estos días estamos usando ¿qué término? 237, ¿no? Para salvar, 237. Y luego también me han preguntado, pero pastor, yo a veces he buscado en Google y no me sale 237, me sale 146, 100... Sí, es que no se trata de un número exacto, porque la ONU reconoce algunos países, otras organizaciones no reconocen algunos países, entonces Google te va a dar la información de lo que lo reconoce. Pero si vamos a poner el número exacto, quizás sea uno más o uno menos, pero el punto principal que estamos queriendo transmitir es todas las naciones del mundo, no solamente las naciones que la ONU reconoce o no reconoce, ¿no? A eso se va, es 237, salvar todas las naciones del mundo. ¿Dónde está eso? Mateo 28, del 18 al 20. ¿Dónde está eso? Hechos 1:8, ¿no? Él es la gran comisión de Dios. A eso se refiere los 62 puntos de la vida del evangelista. Así es, así es. Nos toca experimentar eso. Ujú. Sí,
Muy bien. El Monte Calvario, el Monte Olivar y el aposento alto de Marcos, ¿por qué se refiere eso? Para referirse a nuestro Dios Trino, ¿no? Es por los eventos importantes que se dieron allí. En el Monte Calvario se da el punto de en la crucifixión de Jesús, donde en la cruz Él paga por nuestros pecados. Él es inmolado, en esa cruz muere, pero dice algo importante, consumado es, Juan 19:30, ¿no? Entonces, al decir consumado es, ya está consumando la obra de salvación, cumpliendo su oficio allí también como verdadero profeta, sacerdote y rey. Y luego está el Monte Olivar, donde ya resucita, mostrando que no solamente fue palabra, sino también es un hecho. Claro, muchos de los discípulos dudaron de esto, ¿no? Regresaron a su vida antigua, regresaron a pescar. Las mujeres fueron, pero no para buscar a Jesús vivo, sino para poder ponerle óleos a su cuerpo para que no entre en un estado de putrefacción. Pero resucitó. Entonces en el Monte Olivar ya les da la promesa, una promesa importantísima. En el Monte Olivar ya viene y les habla acerca del reino de Dios, ya les está dando un entrenamiento. Y cuando se refiere al aposento alto de Marcos, ya estamos viendo la obra del Espíritu Santo allí. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo, donde Él empieza, desciende primeramente, nos llena con el Espíritu Santo. Y ojo, cuando dice en Hechos capítulo 2, empezaron a hablar en diferentes lenguas, empezaron a hablar en diferentes idiomas, abriendo las puertas para las 15 naciones, es decir, para las misiones y el evangelismo. Entonces, por eso nos referimos y se usa referencia a estos 3 puntos para poder ver las obras de nuestro Dios Trino. Tanto la crucifixión, la muerte y consumado es. Tanto el entrenamiento concentrado, que es el aposento alto de Marcos, en el Monte Olivar, los 40 días. Y Hechos 1:8, que es el aposento alto de Marcos, el poder del Espíritu Santo. Ahí podemos ver a nuestro Dios Trino cómo está obrando, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. Ok. Muy bien. Esos son los 9 puntos que hemos tocado en la primera parte que le expliqué a la hermana. Se les denomina así porque son puntos de comunicación. Y esos puntos de comunicación nos van a llevar a la cumbre. Ujú, sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Ah, ya, muy bien. Los 7 talentos, ¿no? Los 7 talentos de los judíos. Ok, vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere con los 7 puntos, los 7 cumbres o los 7 talentos, ¿no? Si uno ve en la historia, a lo largo de la historia, la nación que más culto ha dado es Israel. La nación que más ofrendas y diezmos ha dado es Israel, porque a ellos fue primero dado la promesa. Nosotros tenemos una historia de 2000 años como creyentes cristianos, pero ellos tienen más tiempo que eso, ¿no? Donde salieron de Éxodo y en el desierto. Ni bien entran en el desierto, ya están dando allí el culto, el tabernáculo reunión, las tiendas, están dando sus ofrendas, sus diezmos, ya están teniendo una historia mucho más larga que nosotros. Y en la cual vemos que se ha reflejado en el mundo también. Vemos la cantidad de economía que manejan los judíos, manejan muchísima economía. Vemos la cantidad de premios Nobel que los judíos han conquistado. Perú creo que tiene un premio Nobel de literatura, pero eso es reciente y después de cuántos años de país que tenemos. Pero los judíos a nivel mundial, en física, en literatura, en arte, en química, en matemáticas, tienen premios Nobel, ¿no? Por todos lados. Entonces vemos que ellos tienen una preparación diferente. Vemos que ellos sí tienen una preparación diferente.
Entonces el primer punto es, ellos que estudian el Talmud, el Shema, el Torah, ellos tienen esto como estudios, los judíos estudian esto y dentro de eso encuentran sus talentos, pero nosotros estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la corriente de la palabra. Entonces vamos a hacer como un reflejo, ¿no? El primer punto, el Talmud, el Shema, el Torah, es lo que los judíos estudian. Nosotros no estudiamos eso, estudiamos la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y dentro de esos 66 libros de la Biblia estamos estudiando la corriente de la palabra, estamos estudiando la corriente del Evangelio, estamos estudiando la corriente a la cual se aferraron los 7 remanentes. Entonces la diferencia, no lo vamos a hacer como los judíos, en el sentido de que no vamos a leer el Shema, el Torah o el Talmud, sino que vamos a leer la Biblia. Y de allí vamos a encontrar nuestro talento, los remanentes especialmente. Y luego, ¿qué más hacen? El punto 2, de personajes de renombre. Muchos ellos estudian a los personajes de renombre, estudian a diferentes personajes históricos, ¿no? Y claro, eso es bueno para saber cómo ellos conquistaron ciertas áreas de sus vidas, qué tipo de métodos usaron. Claro, es importante conocerlo. Pero nosotros como creyentes no estamos estudiando personajes de renombre, sino que estamos estudiando, por ejemplo, en el caso de Moisés, fue un personaje de renombre, incluso los judíos lo reconocen así, pero no estudiamos tanto a Moisés, sino estudiamos a aquel que estuvo con Moisés, a Dios. Los pastores, ¿no? que nosotros tenemos como pastores, yo puedo ser un pastor, tenemos nuestros pastores. Cuando vemos a nuestro pastor, no estamos viendo al pastor, estamos viendo a aquel que está con nuestro pastor. No estamos recibiendo la palabra de nuestro pastor, estamos recibiendo la palabra que viene de aquel que está con nuestro pastor. Es la gran diferencia. Los judíos pueden hablar mucho estudiar mucho a los personajes de renombre, pero nosotros nos aferramos a quienes realmente movieron el mundo con Dios, nuestro Dios trino. Luego está las 3 fiestas, la Pascua, Pentecostés, la cosecha. Estas 3 fiestas fue algo que Dios declaró como solemne, ¿no? Y nosotros, claro, en ese tiempo, para nosotros, ¿qué es? Es Hechos 1.1, Hechos 1.3, Hechos 1.8. Eso es para nosotros ahora. Incluso el domingo, el mensaje púlpito ha sido experimentar la Pascua, ¿no? Experimentar la Pascua. Me dan un segundo nada más, disculpen, está tocando la puerta, disculpen. ¿Quién? Ya, tita, un ratito. Hija, ¿puedes ir, mi amor? Un ratito abre la puerta. Entonces ellos experimentaron estas 3 fiestas, la Pascua, Pentecostés, la cosecha. Pero nosotros, ¿qué experimentamos? Hechos 1.1, Hechos 1.3 y Hechos 1.8. ¿Qué más? Está el día sábado que los judíos guardaban con mucho celo, ¿no? El día de reposo. Eso ya es el 4.º punto. El día de reposo, si no lo guardabas, incluso podías ser apedreado. Pero para nosotros no es guardar un día sábado. Para nosotros es el culto, el día del Señor, todos los días. No se trata de enfatizar un solo día, domingo, ¿no? Sino es todos los días. Porque si no, ¿con qué fuerza van a nuestros remanentes llegar a dar el culto? Si no dan culto durante toda la semana, ¿con qué fuerza van a recibir la palabra el día domingo? Si no dan culto los líderes toda la semana, ¿con qué fuerza van a recibir la palabra el día domingo? Pero es muy importante enfatizar esto. No se trata de solamente un día. Es todos los días que debemos dar el culto a Dios. Los judíos enfatizaban el día sábado, pero para nosotros todos los días es un día de reposo. Todos los días podemos tener un día de reposo nosotros, gozando de Emmanuel en nuestras vidas, dando culto, haciendo nuestro diario de oración, escuchando la palabra, repasando el mensaje púlpito, el primer, segundo, tercer mensaje en la escuela de evangelismo. Repasando todos estos mensajes podemos gozar del culto. Pero si no hay eso en nuestras vidas, es difícil que el día domingo podamos tener fuerza para recibir la palabra. Entonces dicen, no, el pastor no predica como antes, o de repente dicen, no, está faltándole fuerza. No es eso, sino que, como dijimos en el punto anterior, no estamos viendo al hombre, estamos viendo a Dios, quien está obrando mediante el hombre. Y para eso nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? Dando culto todos los días, recibiendo palabra, alimentándonos. Y ya después siguen los 3 últimos puntos, que es el 5, el 6 y el 7. El 5 es la ceremonia de mayoría de edad que hacen los judíos. Para eso es solo encontrar la respuesta que Dios me ha dado a mí,
que solamente Dios me ha dado. Esto es precisamente para nuestros pequeños cuando ellos están creciendo, que ellos encuentran la respuesta de solo. Los judíos hacen su ceremonia de mayoría de edad, pero nosotros hacemos que nuestros remanentes desde pequeños encuentren la respuesta que Dios le ha dado solamente a ellos. Por ejemplo, el faraón tenía a diferentes magos, hombres sabios. El faraón tenía muchísima gente alrededor, pero ninguno de ellos podía leerle o interpretar el sueño que Faraón tenía. Esa respuesta fue dado solo a José. Después sigue la sinagoga. Los judíos usan mucho la sinagoga, pero nosotros en nuestro caso, ¿qué respuesta vamos a darles? La respuesta de la unicidad. Que ojo, también fue el mensaje del día domingo para que os tengan un concepto, ¿no? El mensaje del día domingo fue experimentar la Pascua y dentro del desarrollo estaba solo, unicidad y recreación. Los judíos experimentaron la respuesta a la unicidad. ¿Qué quiere decir la unicidad? Es que con esa respuesta que Dios me da, que es única, el solo, ya puedo gozar de la respuesta que nadie más puede dar. Esa respuesta es para mí, pero esa respuesta que Dios me da, que es solo, ya lo puedo transmitir. Un ejemplo de esto, Pedro. Pedro, ante una multitud que estaba allí, Pedro ya había recibido la respuesta de solo, pero él lo transmitió. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la respuesta singular, la unicidad de Cristo. La unicidad de Cristo. Creían en diferentes caminos, no es diferentes caminos, es solo Cristo. Es la singularidad del Evangelio. Y también los judíos usan, el punto 7 ya es la logia. Y allí lo que nosotros enfatizamos, no enfatizamos una logia, sino enfatizamos la respuesta de la recreación. Que también creo que es una de las preguntas dentro de lo que tienen dentro de la entrevista. ¿Qué es la recreación? Tomamos como referencia 2 Corintios 5:17. He aquí somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces preparamos a nuestros remanentes para que reciban la respuesta de solo y para que esa respuesta lo puedan transmitir como su única respuesta. Y transmitiendo esa única respuesta van a poder recibir la respuesta de la recreación. ¿Qué es eso el evangelismo? Que las personas que se encuentran con esa persona reciben nueva vida. Son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces con esos 7 puntos de los talentos empiezan a levantarse los remanentes hacia la cumbre. Amén. Gracias. Siguiente pregunta. Ya, no hay problema. Vamos a entonces desarrollar esta pregunta, ¿sí? El significado de 15 años de especialidad. Bueno, a lo que yo entiendo con esta pregunta es que no se trata solamente de estudiar un poquito, sino se trata de poder estudiar profundamente. Cuando hablamos de, por ejemplo, tener a pastores preparados, los pastores preparados deben tener su bachiller, que son 4 años. Por ejemplo, en Corea, 5 años, creo que en Latinoamérica, aquí en Perú son 5 años de bachiller. Tienen que tener su maestría, son 3 años en unos países, 2 años en otro lugar. Entonces ya va ahí 7 años. Pero no solamente se trata de que ya terminó sus estudios, ya es rápidamente ungido. Se trata de tener una especialidad también en el campo. Entonces cuando yo veo este número, yo lo estoy poniendo también en contexto con lo que tienen que pasar incluso los doctores. Para ser doctores no es que estudian 5 años y ya está. Perdón. Sino que ellos tienen que tener una preparación mucho más profunda todavía. Tienen que hacer un internado, tienen que ellos ir a diferentes hospitales, tienen que ir a diferentes lugares y en sumado todo eso son más de 7, 10 años, incluso algunos se demoran hasta 15 años dependiendo de la especialidad, porque alguna especialidad son diferentes, ¿no?
Entonces yo cuando veo esa pregunta lo veo de esa manera. De tal manera debe ser también los futuros líderes, pastores, misioneros. Eh, un error que se comete en Latinoamérica, y considero que es así, es el que de repente estudió un poco más que los demás la Biblia y ya es ungido como pastor. Entonces eso puede ser bien, puede ser que lo hagan, no me malinterpreten, puede ser que lo hagan con un corazón genuino, que está bien, ¿no? Es un corazón genuino de querer levantar la iglesia, levantar la obra, yo entiendo eso, pero también hay que ser conscientes de que si no estamos preparados, esa obra no va a durar, esa obra va a cerrar. He visto a muchos pastores que se han levantado así, comenzaron su iglesia solamente porque conocían un poco más de la palabra o de repente recibían más mensajes de YouTube y lo transmitían a sus iglesias, pero no continuó. El día de hoy están trabajando en otras cosas, se regresaron al trabajo secular o no hay continuación, ¿no? Entonces yo creo que uno puede decir, no, pero Jesús entrenó solamente 3 años, pero estamos hablando de Jesús. Nuestro Dios le dio el entrenamiento más concentrado y profundo de cualquier seminario del mundo. Entonces, tomando ese ejemplo, ya podemos ver la especialidad que debemos tener nosotros como futuros pastores, futuros líderes de la iglesia, ¿no? Siempre anhelo eso, siempre les insto también a mis hermanos, a mis seminaristas que ahora están comenzando con el Artigas de Latinoamérica, no piensen que porque ya están estudiando o van a terminar en 5 años o el tiempo que tengan van a ser rápidamente pastores. No, lo que deben tener en su vida es el horario de Dios, es perfecto y completo para sus vidas. En el horario de Dios, eso puede ser en 7 años, puede ser en 10 años, puede ser como Moisés en 80 años, no lo sabemos, pero cuando viene el horario de Dios es perfecto. Entonces no tener desánimo, ni si vemos que alguien se gradúa o es ungido como pastor antes que uno, pues está bien, gloria a Dios, ¿no? O de repente si nos demoramos un poco más para ser ungidos como pastores, pues también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de que no es mi horario, es el horario de Dios. Se trata de que Dios quiere ensanchar más mi recipiente. Y cuando ensancha más mi recipiente, significa que va a derramar más bendiciones todavía sobre mi vida. Yo veo esa pregunta de esa manera. Amén, amén. Sí. Bueno, estuvo allí, me parece importante. Por eso pedí una referencia acerca de esta pregunta también, porque no he escuchado un mensaje que hable referente a 15 años exactamente. Pero digamos que sí, lo llevo en ese punto de la preparación, ¿no? Ujú. Amén, así es. Ujú. Incluso después del ungimiento seguimos aprendiendo. En mi caso yo sigo aprendiendo. No se trata de porque terminé mi estudio ya dejo de aprender, ¿no? Seguimos todos los días, es un aprendimiento hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Sí, yo creo que solamente falta una, que la que tengo acá es a qué se refiere a los 5 tipos de oraciones, ¿no? Y qué se espera de la actitud del creyente. Porque el resto, viendo las preguntas que me envió usted, ya las hemos respondido. Solamente faltaría esa. Ok, vamos a hacer los 5 puntos de la oración. Amén. Cuando se refiere a 5 puntos de la oración, tenemos que entender que muchos creyentes no saben cómo orar. Y es normal, nosotros tenemos que darle una dirección a los creyentes en qué contenido la oración debe tener. Queremos discipular, entrenar a los creyentes de la mejor manera, ¿no? Y para eso es importante estos 5 puntos de la oración. Por ejemplo, cuando tenemos la liturgia dentro de la iglesia, está el pastor, pero antes del pastor sale el que preside el culto el día domingo. El que preside también está allí y también el que hace la oración central. Este diácono, líder o asistente de pastor que hace la oración central tiene que tener un contenido. Y este contenido no debe ser un contenido secular, no debe ser un contenido común, debe ser un contenido profundo. Entonces allí vienen los
las maneras de cómo podemos aplicar la oración, no solamente ese día, sino todos los días. Viene el primer punto, que es el agradecimiento por la salvación. Entonces, todos los días yo pienso que debemos tener esa oración. Todos los días debemos levantarnos agradecidos con el Señor por habernos rescatado de los 12 problemas del ser humano, por habernos rescatado del egocentrismo, del materialismo, del falso éxito, de la idolatría, del chamanismo, de la adivinación. No, pero yo no estaba allí, sí, pero vivíamos una cultura así, ¿no? De los 6 estados del no creyente, por habernos rescatado de todo eso, agradecidos con el Señor. Yo creo que cuando uno tiene agradecimiento en el corazón solamente por el gran hecho de que Él nos ha hecho hijo de Dios, ya empezamos a dejar de ver las respuestas que no vienen. Porque ya tenemos la mejor respuesta, ¿no? Entonces muchas veces el creyente se desanima en su oración porque dice, no, yo le pedí a Dios esto y no me dio. Es que tu estándar es que Dios tiene que darte para que estés feliz. Pero ese no es nuestro estándar. Nuestro estándar tiene que ser agradecido con el Señor, incluso cuando vengan respuestas o cuando no vengan respuestas también. Ese tiene que ser el contenido de la oración siempre. El agradecimiento. Y luego está el punto 2, es la oración para ver la corriente de la palabra. Entonces, ¿cómo veo esto? ¿Cómo veo la corriente de la palabra? Meditando en el mensaje del día domingo, memorizándome textos bíblicos, ¿sí? Transcribiendo los mensajes, es decir, escribiendo mis notas de cada mensaje que escucho. Y allí vamos a ver cómo, esta es la corriente que Dios está transmitiendo. Les cuento hace poco, aquí en el Perú estamos viendo un tiempo de elecciones, y donde son 2 candidatos. Un candidato es de derecha y otro candidato es del comunismo. Entonces, obviamente, como creyentes nunca estamos nosotros de acuerdo con el comunismo, porque el comunismo siempre niega a Dios y quiere eliminar por completo la fe, ¿no es cierto? Entonces, justo dando los mensajes, en el libro que estaba transmitiendo, estaba escrito allí acerca de el comunismo y cómo debemos, como creyentes, hacer batalla espiritual en contra de esto. Esa es la corriente. No es que uno ya lo tiene preparado, sino que Dios lo tiene preparado de antemano, ¿no? Cuando uno empieza a ver en oración que Dios nos dé la corriente de la palabra, ¿cómo lo hacemos? Meditando en la palabra, memorizando textos bíblicos, haciendo transcripción, viendo la corriente que Dios nos da. Y luego viene la oración concentrada. ¿Para qué es la oración concentrada? Para poder bloquear la propagación de problemas espirituales, para poder sanar la obsesión que uno puede estar pasando, adicciones o divisiones dentro de la iglesia. Para eso se hace la oración concentrada. La oración concentrada quiere decir, eso sí quiere decir que yo me voy a un lugar específico y me concentro completamente en la oración. La oración concentrada es diferente a la oración continua. La oración continua podemos estar trabajando, estudiando, cocinando, manejando, podemos hacer cualquier cosa, pero podemos estar orando. Esa es la oración continua. Pero la oración concentrada es cuando me aparto. Un tiempo especial donde uso para orar concentradamente es la oración de madrugada. La oración de madrugada que hacemos, allí uso para hacer la oración concentrada, y también, que viene ahora el cuarto punto, es la oración de sanidad. La oración de sanidad. ¿Para qué es la oración de sanidad? Para poder encontrar todas las respuestas en el campo, ¿no? Sanidad tanto de mis problemas mentales o físicos o espirituales que puedan encontrarse dentro del campo, o las personas que pueden estar siendo afligidos, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde muchos no solamente han sido afectados físicamente, sino también mentalmente. Se ha creado un temor de contagio, un temor de pensar de que el dueño de nuestras vidas es un virus. El dueño de nuestras vidas no es un virus, el dueño de nuestras vidas es Cristo. Y si Él nos quiere llamar mediante un virus, pues así será. Como también nos puede llamar de diferentes otras maneras. Existen otras enfermedades todavía. Todavía existen diferentes maneras en las cuales Dios nos puede llamar, pero por eso hay que tener sanidad en nuestras vidas. Claro, siempre con prudencia. Claro, siempre lavando nuestras manos, usando el alcohol, siempre todo esto, que es obvio que debemos ser prudentes como hijos de Dios, pero nunca llegar a un punto de decir temor, ¿no? o terror al mundo. No, Cristo ya venció al mundo. Por eso es importante esa oración de sanidad. Y luego la cuarta oración es la oración para el futuro. ¿Qué quiere decir eso? La oración del futuro. Cuando la palabra de Dios, que es transmitida en el mensaje púlpito, tiene
relación con mi vida, entonces allí puedo encontrar una respuesta para la crisis mundial que estamos pasando ahora. Pero si la palabra de Dios no tiene relación con mi vida, voy a ponerlo de esta manera, no que Dios se acomode a mí, sino que si yo no estoy alineado con la palabra de Dios, voy a ver todo como una crisis. Y puede ser que haya crisis, pero nunca voy a encontrar una respuesta dentro de la crisis. Siempre debo estar alineado con la palabra de Dios, es la oración para el futuro. Ya Dios nos predijo, nos dijo antes de antemano, van a venir pestes, van a venir pandemias, van a venir voces de guerra, hambruna, estas cosas van a suceder. Para eso Dios nos dice, ora, se llena el Espíritu Santo y ora por estos futuros. Entonces esos son los 5 puntos de la oración: agradecimiento, oración para ver la corriente de la palabra, oración concentrada, oración de sanidad y oración para el futuro. Amén. Está bien. Gracias, hermanos, por sus tiempos y por la consideración. Sí, voy a ahora a ver cómo se lo envío. Se lo envío de repente al hermano Anselmo para que se lo comparta, o lo voy a subir a la nube, porque creo que como va a ser un poquito, como son 40 minutos aproximadamente los dos, son un poquito grandes, y de la nube ya ustedes lo descargan, que no hay ningún problema. ¿Sí? Voy a ver cómo se lo envío. ¿Ya? Pastor, hermano Anselmo, me envía su correo por WhatsApp para poder enviarse los videos. Gracias. Amén.